Ha llegado el día, hoy te voy a enseñar cómo he personalizado mi nuevo iPhone 15 Pro, que ya sabes, y bueno, si no lo sabes porque eres nuevo o nueva en el canal, a mí me encanta personalizar mi dispositivo, me encanta cambiar las pantallas, me encanta probar cosas nuevas y a vosotros os encanta que os lo enseñe. Por lo tanto, este es como el vídeo que no puede faltar y mucho menos cuando tengo un nuevo iPhone, que me apetecía darle una estética distinta, así que hoy te voy a enseñar cómo lo he personalizado yo. Siempre empezamos por dentro, por la pantalla de inicio, pues hoy empezaremos por la pantalla de bloqueo, porque creo que ahí está un poco más la novedad, por así decirlo. Con iOS 17 ahora podemos tener widgets interactivos y no solamente en nuestras pantallas de inicio, sino también en la de bloqueo. Por lo tanto, yo he optado por ponerme un widget. Y no estoy entrando aún porque quiero que sepas una cosa, y es que no sé si te estás dando cuenta, abajo hay un corazoncito y una nube, porque estoy utilizando el iPhone dentro de un modo de concentración. Todo esto va a cobrar sentido en un ratito, pero antes vamos a darle a personalizar y te enseño cómo la he personalizado. Por lo que hace a los widgets, ya ves arriba que tengo como la fecha reducida, y esto es algo que me habéis preguntado muchísimo desde el último que hay en mi iPhone, que cómo se hace, que por qué no me sale la fecha completa o otro widget. Pues esto es básicamente gracias a la aplicación de MD Blank, que para que no lo sepa es una aplicación, es realmente una aplicación de widgets, que lo que hace es aportar un widget transparente, ya sea en la pantalla de inicio para tener como un hueco transparente y así como digo, tener un espacio un poco más abierto, más minimalista, que se podría también llamar, o en este caso, que es para lo que sinceramente me gusta mucho, en la pantalla de bloqueo podemos aplicar esta aplicación, este widget arriba, que lo que va a hacer es que eliminemos la información, porque como es un widget transparente, elimina la información extra y nos quedamos con un espacio blanco. Y esto lo comento porque de base viene así, pero a mí como que no me acaba de gustar. Y es lo que os digo, si por ejemplo ahora ponemos el tiempo, se te pondrían como dos widgets. Si solamente quieres la fecha en formato reducido, le daríamos a MD Blank y ya está. Por lo que hace a la hora lo tengo en automático y además tengo esa tipografía con este grosor. Ya sabéis que ahora con iOS 17 lo que vamos a hacer es cambiar el grosor y yo lo tengo todo al mínimo, lo iréis viendo durante el vídeo. Luego, calendario. Judith, ¿cómo pones el calendario? Esto llevo más de un año explicándolo, lo vuelvo a explicar, pero vaya, es muy sencillo. Simplemente con la aplicación Color Widgets podéis conseguirlo. De hecho, te voy a confesar que este vídeo lo estoy empezando al revés, porque yo sé que no toda la gente, y es normal, llegáis al final del vídeo y os perdéis esta parte que es la que más me preguntáis. Entonces, bueno, el calendario en pantalla de bloqueo se consigue con algunas aplicaciones de calendario o bien con algunas de widgets. En mi caso utilizo la de Color Widgets, que es gratuita. Simplemente tendríais que venir aquí, aplicáis Color Widgets y a mí ya me aparece este porque lo he creado yo. Si lo quisierais cambiar, simplemente tenéis que hacer clic en él y decir cuál queréis. Por ejemplo, si quiero cambiarlo y quiero poner pues este mismo, aparece, pues mira, la fecha. Pero vaya, podéis crear uno que sea calendario y de esta forma os aparecerá. Y para moverlo simplemente tenéis que arrastrarlo. Y luego, por otra parte, lo que te comentaba al principio, con iOS 17 también llegan los widgets interactivos y para ello, para mí, la mejor aplicación, y que no te preocupes, la semana que viene, si todo va bien, llegará el vídeo de recordatorios, me he puesto la aplicación Recordatorios también en la pantalla de bloqueo, la tengo por todo el iPhone. ¿Por qué? Bueno, primero porque tengo un primer vistazo de lo que tengo que hacer en las tareas diarias y segundo porque sin tener que desbloquear el iPhone puedo marcar aquellas cosas que haya hecho y me parece ideal. La foto no es mía, es de Unsplash y tenéis el link en la descripción. Y por lo que hace la pantalla de inicio, antes de entrar en ella, no la tengo en pareja porque digamos que dentro de este modo no se puede ampliar. A mí me gustaba que los globos se vieran, bueno, las manchas, mejor dicho, se vieran distintas que como me lo proporcionaba en pareja. Así que lo que hice es subir la misma foto pero ampliada y con el efecto de desenfoque. Así es como he conseguido el fondo. Ahora sí, entramos en el iPhone. Bienvenidos, bienvenidas a mi iPhone. Comentaros que tengo varias cosas nuevas. Lo primero es el widget por el que también me preguntáis a diario que cómo se hace este efecto con el emoji, que para qué sirve, que para... Siempre os lo digo, pero al final mi única intención haciendo este tipo de vídeos es que cojáis inspiración. Si queréis ponerlo literalmente igual, maravilloso. Si no, pues también maravilloso. Entonces, yo al final tampoco quiero conseguir aquí que os penséis que esta es la mejor organización para tu iPhone, ni muchísimo menos. Es simplemente como a mí me gusta, como a mí me funciona
Y ya está, y a quien le guste bien y a quien no, pues a otro vídeo, que habrá millones como este. Pero vaya, me centro en lo que quería deciros. Esta aplicación es Widgy, os la he enseñado muchísimo. De hecho, aquí tenéis algunos que ya os he enseñado en el canal y que podéis descargarlos de forma gratuita porque los tengo todos subidos. Y la verdad es que es bastante intuitiva. Por ser miembro del canal, que es una suscripción mensual de aquí de mi canal de YouTube, haciendo clic en unirme os podéis unir, tenéis un vídeo donde os enseñé a utilizar esta aplicación por completo, es como un tutorial que intenté englobar y de hecho creamos este rosita de aquí que estás viendo, pero vaya, que si no eres miembro es bastante sencilla e intuitiva, ¿vale? No hace falta que te hagas miembro por este vídeo. Simplemente deciros que me lo he hecho yo, el emoji no sirve para nada, es decoración, chicos, todo esto es decoración, lo único, obviamente, pues tenemos la hora y la fecha, bastante cute, la verdad, y el emoji pues lo he hecho yo con Figma, poniéndole algunos emojis por al lado y es el memoji del portátil. Y ya está. Por cierto, que luego siempre se me olvida y me llenáis los comentarios, Judith, ¿de dónde es la funda? ¿De dónde es todo? Bueno, siempre os lo digo, ¿vale? Y soy muy pesada y parece promo, pero no lo es. Simplemente, porque sé que me lo vais a preguntar, la funda que llevo es la Solid Suite de Rhino Shield en color arena, sin diseño, sin licencias, sin nada, ¿vale? Es este color de aquí, que es precioso. Y luego en la miniatura habéis visto que el iPhone estaba como en un soporte que no os he enseñado nunca y sinceramente es que se me olvidó enseñaroslo, chicos. Tengo tantas cosas en la mente y es este soporte de aquí, de la marca Moft, ¿vale? Que ya sabéis que me envían ciertas cositas, me lo enviaron con el lanzamiento del iPhone 15 y se me olvidó, chicos, lo siento mucho. Entonces, lo he puesto en la miniatura, sé que me lo vais a preguntar, es un soporte MagSafe, pero es que no solamente es un soporte, sino también es un trípode. Esto tú lo bajas y tienes por aquí un trípode, mira qué guay, lo muevo pero no se va. Y luego, en caso de que lo queráis como trípode, simplemente tenéis que coger esta pestañita y podéis tener este soporte, o si sigues estirando, tienes el soporte completo, así. Y esto pues lo puedes inclinar, ¿vale? Si lo quieres más así o así. ¿No os parece ideal? A mí me lo enviaron, ya os digo, es que se me olvidó, chicos, lo siento mucho. Pero vaya, me lo enviaron, me encantó y desde entonces pues es el soporte que voy utilizando y que lo llevo en el bolso por si algún día tengo que dejarlo en algún sitio para grabar stories o para grabar vídeos o lo que sea. Me parece ideal, mirad, qué chulo. Y hasta ahora sí, seguimos con el vídeo que se me había olvidado, perdonad. Como bien te he dicho, por otra parte tenemos abajo la aplicación Recordatorios, que para mí se ha vuelto indispensable. Ya os estoy grabando ese vídeo como he dicho antes y suscríbete para no perdértelo. Pero vaya, como os explicaba, estos ahora son interactivos y si yo, por ejemplo, ya me hubiera depilado, simplemente tengo que hacer así y se tacha. Y después, sorpresa, tengo dos atajos. Esos dos atajos, yo he dicho, son nuevos, uno sí, uno no. El de la bombilla es el que siempre te he enseñado de nueva idea, que si yo le hago clic, me dice, bueno, Judy, cuéntame, ¿no?, qué idea has tenido y la puedo escribir o la puedo dictar. Este atajo lo tienes también en la descripción para que lo puedas descargar de forma gratuita, pero es muy sencillo, simplemente es este panel de aquí, podéis cambiar vuestro nombre haciendo clic donde pone Judith, lo cambiáis, ponéis Pepe y después abajo podéis escribir lo que queráis. Yo tengo esto, pues escribe aquí lo que se te haya ocurrido y lo que sí que es importante es dónde se crea esa nota. Yo lo tengo puesto en una carpeta que tengo dentro de mis notas que se llama YouTube porque lo utilizo básicamente para cuando tengo alguna idea de algún vídeo, le doy a escribir o dictar y empiezo yo a contarle mis movidas al móvil y así tengo la idea registrada. Si tú no tienes esa carpeta, lógico que no la tengas, simplemente tienes que hacer clic aquí y seleccionar qué carpeta quieres tú de tu iPhone. Es muy sencillo, ¿vale? Lo dicho, lo tenéis gratis en la descripción. Y el otro atajo, la verdad es que es lo que marca la diferencia. Pero antes de entrar en él, vamos a la siguiente pantalla porque sí, tengo una nueva pantalla. En este caso tengo el widget de Structure. También me habéis preguntado un montón por esta aplicación, si la sigo utilizando. Pues sí, claro que sí, ya la pagué, pues hay que utilizarla, chicos. Y yo, ¿para qué la utilizas si ya tienes la aplicación Recordatorios? Breve resumen de qué va esta aplicación de Structure. Es una aplicación calendario que te unifica la aplicación calendario de tu propio iPhone y la aplicación Recordatorios. Además, dudas que también nos han surgido. Si yo pongo un evento aquí en Structure, ¿por qué no aparece en mi calendario? Porque no funciona así esta aplicación. Tú todo lo que pongas en Structure desde Structure se queda en Structure. Pero si lo pones en los calendarios o en los recordatorios, como lo que estás viendo ahora mismo en pantalla, eso sí que se te muestra en Structure. Es como, digamos, una aplicación todo en uno, pero que todo lo que pongas dentro de ella no sale de ella. Entonces, ¿para qué la quieres, Judith, si ya tienes la de recordatorios en la otra página? Pues es muy sencillo, porque aquí también tengo el calendario. Y de esta forma puedo visualizar todos los eventos que yo marque en el calendario de Apple, dentro, por ejemplo, de mi MacBook, que es normalmente como lo suelo hacer, en mi iPhone. De esta forma lo tengo todo a la vista y sí, es interactiva. Si yo ahora, por ejemplo, imagínate que ya haya programado este vídeo, le doy y pasamos a la siguiente tarea, bueno, se nos tacha y ya podríamos pasar a la siguiente tarea. Por lo tanto, igual que pasa con la aplicación Recordatorios, es muy útil porque podemos tachar cosas sin tener que entrar en la aplicación. Y por último, que no me quiero enrollar mucho más, tenemos la aplicación de archivos, porque ya sabéis que con este nuevo iPhone tenemos tipo C,
Y eso es lo que a mí me permite poder conectar el SSD y pasarme algunos archivos, incluso la tarjeta de memoria de la cámara, cosas así. Después tenemos Gmail, porque puedo visualizar si tengo emails y para mí es muy importante. YouTube Studio, trabajo de esto, por lo tanto tenemos que tenerlo ahí como herramienta. Y después tenemos una carpetita de foto, vídeo, donde tengo CapCut, que ya sabéis que es la aplicación que utilizo para poner los subtítulos en vídeos, por ejemplo, de stories o incluso reels, siempre y cuando no sea algo más profesional y lo haga todo con Final Cut. Si no, CapCut para mí es ideal. Aquí tenéis un montón de proyectos que he ido haciendo, ya os digo, todos son stories y reels, y no la pago ni nada, es totalmente gratuita para lo que yo lo utilizo. Deathcam es una aplicación que ya os la he enseñado más de una vez, es la aplicación que más me gusta, os la enseñé de hecho en el vídeo de las cámaras, que os está saliendo por aquí en tarjetita ahora mismo, y bueno, simplemente deciros que realmente esta aplicación es para conseguir un look and feel así como más vintage. Yo cuando hago una foto puedo cambiar las cámaras, son cámaras como analógicas, esta es la que más me gusta a mí. Cuando yo hago una foto, os hago ahora mismo una foto a vosotros, o encontramos una estética un poco, pues como os digo, ese estilo más retro, ese estilo más vintage, y la verdad es que me gusta mucho. También podéis importar fotografías en algunas cámaras más seleccionadas, por ejemplo en esta sí que podéis. Seleccionamos aquí cualquier foto y listo, os aparecería una foto editada con ese filtro. Y por último, la aplicación Fotos, porque siempre está bien tenerla. Por lo que hace al dock, ya sabéis que es la parte aquí inferior. Esta franja, todo lo que pongas aquí dentro, no va a variar entre pantallas ni tampoco entre modos de concentración, que esto me lo preguntáis mucho y pensaba que eso estaba más claro, pero parece ser que hay dudas, así que todo lo que pongáis aquí es lo único que se va a mantener entre modos, entre todo lo que varíe, pero esto es lo único que se va a mantener, ¿vale? Y ahora sí te voy a enseñar cuál es ese atajo tan misterioso. Pues bueno, si me conoces un poco ya más o menos te lo puedes intuir. Efectivamente, es para salir de este modo de concentración. ¿Por qué? Porque este modo de concentración tiene una peculiaridad, y si me conoces, como te estaba diciendo, ya sabrás más o menos qué le pasa a este modo de concentración. Y para la gente nueva os lo cuento ahora mismo en unos segunditos. Veréis, yo a pesar de que sea creadora de contenido y tenga que echarle horas pues a las redes sociales, para mí redes sociales 2 puntos sería pues sobre todo Instagram. No es algo que a mí, digamos, me haga muy feliz, no me gusta estar en redes sociales constantemente chequeando cosas, entonces desde hace un tiempo he notado que tengo como un poco de dependencia hacia esas redes sociales y paso horas perdidas mirando cosas que tampoco me están aportando nada. Esto lo detectamos el año pasado y tú estuviste conmigo, pero ¿qué pasa? Bueno, pues a lo largo de este último año he estado descubriendo algunas aplicaciones que te he enseñado en el canal y que sigo manteniendo. Y estamos hablando, por supuesto, de la aplicación Cloak, que por cierto ya no se llama Cloak, se llama Cape. Así que vamos a entrar y te la voy a enseñar. Cape o Cloak, porque va variando su nombre, depende de si vas a la Store, a lo mejor la encuentras por Cloak, pero vaya, ahí veis claramente que se llama Cape. Cape, o lo que era Cloak, es una aplicación, para los que estéis más perdidos o seáis nuevos, que lo que me ayuda es a evitar entrar a ciertas redes sociales o ciertas aplicaciones que yo marque. Tenéis 2 modos para que esto suceda. Tenéis el modo estándar, que como bien dice ahí, pues las aplicaciones se quedan bloqueadas, pero las seguís manteniendo tanto pues, en las pantallas de inicio como en la biblioteca de apps, o el modo completo, que es el que yo utilizo, ¿vale? Que lo que hace este modo es básicamente que se elimina la aplicación, por así decirlo. Esa aplicación dejará de mostrarse como si la hubieras eliminado. Y esto a mí me va muy bien para evitar eso, lo típico de no sé cómo he acabado aquí pero estás en Instagram haciendo scroll, pues para eso es precisamente esta aplicación y me encanta, ya sabéis que llevo meses utilizándola y recomendándola. Entonces, ¿qué me enrollo? Ahí tengo yo TikTok, Instagram y X o Twitter. Vale, Joy, me queda muy claro qué significa esto de Cloak, pero en un uso más práctico, ¿a qué te refieres? Pues bien, he empezado el vídeo comentándote que yo utilizaba el iPhone en un modo de concentración, de hecho te lo voy a enseñar. Este es el modo de concentración, no tengo ningún otro, ¿vale? Los he eliminado todos. En este modo de concentración tengo prácticamente todo el mundo bloqueado, solamente doy permiso para que contacten conmigo mis familiares y luego tengo ciertas aplicaciones que sí que quiero que estén activas, por ejemplo tengo pues todas estas, ¿vale? Lo que sí que no quiero es que hayan notificaciones pues de cosas que no me importen o que no necesite durante todo mi día, porque es un modo de concentración, como te he dicho al principio, que he querido que sea como la base de mi iPhone. Y luego, sin modo de concentración, sea lo que vendría a ser como un uso más ocasional. Te hago así un poquito de scroll para que veas un poco este modo, pero vaya que es el peacefulness de siempre, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que si yo en este modo de concentración busco Instagram, no me aparece como que esté instalada. Si busco Twitter, no me aparece, bueno, X, no me aparece que esté instalada. Si busco TikTok, no me aparece que esté instalada. De hecho, me dice abrir, tal. ¿Por qué entonces? Porque tengo activado lo que ahora se llama Cape o lo que era Cloak. ¿Cómo desactivas eso, Judith? Pues con el nuevo botón de acción.
que solo tienen los iPhone 15 Pro y Pro Max. Pero quiero que sepas que es el uso que yo le estoy dando para pasar del modo de concentración a sin modo de concentración, es decir, para poder obtener otra vez las redes sociales. Y no solamente eso, ese interruptor de ahí, ese atajo que todo el rato te estoy diciendo que para qué es, pues el interruptor es precisamente para activar las redes sociales, pero con un temporizador. Esto te lo voy a enseñar porque es una chulada. Mira, yo hago clic y me dice, ¿cuántos minutos necesitas? ¿Para qué? Tú dirás, pues para tener redes sociales. Vamos a decirle, por ejemplo, 2 minutos y le decimos OK. En ese momento se desactiva, llegamos a este modo que ahora te lo enseñaré. Esto es sin modos de concentración y vemos ahí que tenemos acceso a las redes durante 2 minutos. Vaya, el tiempo que tú hayas marcado. Le decimos OK y empieza en la isla dinámica un temporizador. Ahora no sale en pequeñito porque estoy grabando la pantalla, pero ahí veis que tengo 2 minutos. En 2 minutos empezará a sonar la alarma y ahora ¿qué pasa? Pues llego a esto que es sin modo de concentración y tengo acceso a las redes sociales. Ahí veis que puedo entrar en Instagram, ahí veis que puedo entrar en TikTok y si pongo Twitter, o mejor dicho, perdón, X, veis que puedo entrar en X o Twitter. De esta forma es como vuelvo a tener acceso a las redes sociales. No he conseguido que cuando acabe ese temporizador vuelva otra vez al modo de concentración. Le estuve dando muchísimas vueltas, lo estuve intentando muchas horas y no he sido capaz. Si a alguien se le ocurre, porque es un experto en atajos, cómo se podría hacer, te leo en comentarios porque me encantaría. ¿Qué pasa en un uso real? Pues ahora cuando acaba el temporizador, que vamos a cancelarlo porque si no pues estaría aquí los 2 minutos así, suena el temporizador y es como yo soy consciente de cuánto tiempo estoy pasando en redes sociales. Así es como yo estoy consiguiendo reducir un uso de mi teléfono y sobre todo de las redes sociales, que para mí son un poco tóxicas a veces, por lo que así es como yo lo estoy haciendo. Cada vez que hago un vídeo así me vienen ideas, entonces se me ha ocurrido que os voy a enseñar de una forma actualizada cómo he reducido el uso del iPhone y también la batería, porque creo que son un poco únicas, por así decirlo, y puede ser interesante, así que suscríbete porque ese vídeo también está ya en producción. Entonces, como te decía, cuando se me acaba el temporizador, pues bueno, puedo seguir porque no hay nada que me lo impida, pero si no, para poder volver al modo de concentración sin redes sociales, porque para activar el modo de concentración simplemente tienes que hacer así y hacer clic en la nubecita, pero para que realmente funcione el atajo que es que te quite las redes sociales, lo he asociado al botón, así que simplemente haciendo clic en el botón entraríamos en el modo de sin redes sociales. Como he dicho al principio, este es un vídeo de inspiración, esto es como si tú hubieras entrado en Pinterest, así que a quien le guste bien y si no, pues también. Así que ahora para finalizar ya el vídeo, porque es larguísimo, te voy a enseñar cómo he configurado un poco esto de sin modos de concentración, las pantallas, vaya. En este modo sí que tengo todas las notificaciones como siempre, a pesar de que obviamente tengo muchas silenciadas, como ya sabrás, pero digamos que aquí tengo globitos y tengo todo, ¿vale? Entonces os cuento, el widget de arriba es de Widgy, este no lo he creado yo, el otro sí, lo tendrás en la descripción, pero este de aquí es de la galería, entonces simplemente le he cambiado la tipografía y ya está, por lo tanto no te lo voy a enseñar. Después tenemos los widgets de la batería y Tu Stories, porque, bueno, os lo cuento, primero el de la batería me parece que es muy intuitivo, porque así puedes ir viendo cómo está, mi reloj se está cargando, entonces ahí puedo ir viendo cómo va, y después este widget, que es la aplicación Tu Stories, os la voy a enseñar por dentro, es una aplicación muy chula para poder crear historias según algunas aplicaciones que tengas. ¿Yo para qué la uso? Pues simplemente para hacer la promoción del vídeo de YouTube. Si me sigues en Instagram habrás visto que cada día que hay vídeo te subo una story muy similar a este que estás viendo, pues se haría con esta aplicación. Aquí enganchas el link y se crea automáticamente, es súper sencillo. Pero el widget, lo que está chulo, y bueno, me vais a decir, pero ¿qué haces haciendo eso? Bueno, aquí en el widget de Tu Stories lo que hace es enseñarte cuántos seguidores llevas en Instagram. Y esto es un contador real, pero es que no solamente queda ahí la cosa, también es un atajo porque si yo hago clic entra en mi Instagram. O sea que está muy bien porque digamos que tienes como ahí un widget interactivo. Y en la otra pantalla, porque sí, también tengo otra pantalla, tendríamos FaceTime, porque lo utilizo bastante con mis padres, WhatsApp, que no lo utilizo prácticamente, pero sí que es verdad que tengo algunos contactos muy puntuales con los que pues me quiero comunicar, que solo tienen WhatsApp, entonces lo hacemos desde aquí, y la tengo puesta en la pantalla porque así puedo ver si tengo notificaciones o no, si no, no me enteraba nunca y nunca entro, porque no tengo notificaciones activas ni nada, o sea, no tengo alertas. Luego tengo Discord, que ya sabéis que nuestro grupo de miembros del canal lo tengo en Discord, así también me entero si tengo alguna mención, y atajos, porque siempre hacía así y buscaba atajos, entonces me lo he puesto aquí rápido y es mucho más sencillo. Y como sé que me lo vais a preguntar, pero realmente esto no tiene mucha fantasía, esto sí que lo podemos dejar para el final, la pantalla que tengo de bloqueo para cuando no tengo modo de concentración, recordad que esta es la de modo de concentración y esta es la que no tengo nada,
pues la tengo diseñada así, simplemente quería que lo supierais. La tipografía en este caso sí que tengo el gris, os dejo en pantalla la referencia con el hex por si lo queréis ver, es ese de ahí, 7C, 7C, 7C. Como te he explicado antes, el MD blanca arriba, y luego abajo de widget tengo este, porque sí, en widget también puedes ponerte de bloqueo, y me diseñé esta estrellita, que es muy sencilla de hacer y es PNG, como ves, y queda bastante mono. Y ya está. Y la tipografía tengo esta con este grosor y el color que te he dicho antes. Y ya está. Y eso es todo, así es como tengo el iPhone ahora mismo personalizado, organizado. Espero que te haya gustado un montón y nada, millones de gracias porque sé que le vais a dar mucho apoyo como siempre, así que gracias a todos los que seáis nuevos, pues bienvenidos a mi canal y de verdad, os leo en comentarios por si tenéis alguna idea de cómo lo tenéis vosotros o si sabéis lo del atajo, de verdad, o sea, me haríais un gran favor porque siempre lo hago manual y oye, me ahorraría un par de minutillos. De verdad, mil gracias, tenéis por aquí un par de vídeos más de cómo he personalizado otras veces el iPhone por si os gusta más esa inspiración. Y nada, nos vemos en los próximos vídeos. ¡Mua! ¡Chao!